Susana Gotro de Win. Gracias, señor coordinador. Buenos días a bienvenidos Rodríguez Durán, bienvenidos Rodríguez León, a nuestra querida doña Isabel y a mi compañera Julieta. Muy contenta de haber tenido la oportunidad ayer de presenciar ese homenaje que le hizo la Cámara de Diputados a Alvarito Albelo. Y en ese homenaje se concentra todo el aporte que ha hecho Alvarito a la Radio Nacional, a muchas partes de su vida, aunque fue reconocido por la Comisión de Deporte, pero sin duda que su estela en la Radio Nacional va a ser imperecedera. También ayer pues se le entregó el premio al periodismo 2021, ¿verdad que sí? A mi primo que yo lo considero y me relaciono con él como si fuera mi tío, porque había unas diferencias cronológicas ahí. Bonaparte Gotro Piñeiro, mi tío Cabito, merecidísimo, es lo menos que merecía, ¿verdad? Bonaparte, no solamente por su dilatado ejercicio, sino por su ejercicio ético, que muchas glorias del periodismo quisieran terminar ejerciendo el periodismo como sé que va a terminar mi tío Cabito hasta el último aliento, habiendo pasado por todos los medios y ahora también en las redes sociales, haciendo periodismo del mejor, periodismo para la libertad, para la democracia, para la valentía. Tío querido, lo quiero, qué bueno verlo ahí, caramba, qué bueno. Lamentar muchísimo la muerte de Domingo. Domingo es una persona con la que caminé muchísimo en la vida, ¿verdad? Lo conocí en el Gregorio Luperón, donde militaba, creo que primero empezó por un organismo especial y caminamos mucho en la militancia política, pero también en la parte de comunicación, porque estaba yo en un programa, iba Domingo, como iba también Bichara, como iba también Eddie Alcántara por el Partido Reformista y Rosario, el doctor Rosario que murió. O sea, cada uno iba por diferentes partidos. Era Domingo y Bichara que llevaban los recorridos que habían hecho en el fin de semana en unos Betacam, me acuerdo. Después también caminamos mucho en haciendo comunicación política, y Domingo es un ejemplo, o fue un ejemplo de superación personal digno de contar. Eso me queda, y de coherencia humanística. Mucha gente logra trascender y después solamente trasciende en el plano personal. Un abrazo a Ernesto, a toda su familia. Señores, 2 temas me ocupan hoy, muy, muy cortito. Primero, celebrar y destacar la participación del Defensor del Pueblo, que sigue avanzando en su plan de mediación. Ya está reconocido su capacidad mediadora y cómo los procesos, aunque estén álgidos, encuentran una facilidad y avenencia. Fue llamado por el presidente de la República anoche para participar como neutral entre las conversaciones entre el Gabinete de Salud, la Vicepresidencia de la República y, claro, los miembros del Colegio Médico, los comisionados del Colegio Médico, y se arribó a un acuerdo. Y se saludó y se dio un ánimo de buena voluntad y de respeto con su presencia. Pablo está sabiendo hacer las cosas y le llama la atención su participación a gente que sí tienen competencias y decisiones en los temas en los cuales se suscitan las dificultades, como él con lo poco o mucho que tiene y buena voluntad logra
llevar al plano de la búsqueda de soluciones, para que ustedes vean que la mitad de las cosas es la disposición y la buena voluntad y la autoridad moral que se logra haciendo las cosas. La Superintendencia de Electricidad ha respondido al Ministerio de Planificación y Desarrollo. Al Ministerio de Administración Pública, con unos argumentos que conocemos muy bien. Primero, ha dicho que el artículo 140 ciertamente establece que ninguna institución pública o entidad que maneje fondos públicos puede establecer normas o disposiciones para incrementarse la remuneración salarial. Ciertamente la Superintendencia de Electricidad en principio no maneja fondos públicos. La Superintendencia de Electricidad se fondea, se financia sus gastos primordialmente por la contribución del 1% del sector de generación, donde confluyen las distribuidoras, los agentes de generación y de empresa de transmisión. Esa es la forma como se financia la Superintendencia de Electricidad, que es un órgano público regulador y descentralizado y autónomo. Y la naturaleza está muy claramente establecida en su ley 125/01 y en su reglamento de aplicación. Y por su forma de operación, la superintendencia no forma parte del presupuesto nacional. Eso no es algo que se pueda ser discutido. Lo que pudiera ser discutido es qué tanto se le impone la ley 105/13 sobre regulación salarial del Estado dominicano, quien lista cuáles serían el ámbito de aplicación. Y ciertamente los organismos reguladores que tienen un régimen especial no están sujetos a esa ley 105. Pero si hubiese una duda, la ley también 125/01 establece de manera taxativa en su artículo 31 que las remuneraciones no quedarán sujetas de la Superintendencia de Electricidad a las normas que regulan las del personal de la administración pública, sino que serán fijadas de acuerdo a las condiciones de mercado para los más altos cargos ejecutivos del sector privado. Hay que ver si se hizo el ejercicio de equivalencia del mercado para proceder al aumento salarial. También dice la misma ley 125/01, que es, señores, la ley que rige a las instituciones del sector eléctrico, o sea, es también orgánica y funcional para la estructura de gobernanza del sector eléctrico. Dice, el régimen laboral de la superintendencia debe ser equitativo al sector que regula, por lo que estos servidores no deben someterse a la escala salarial ni al modo de contratación del sector público. Hay que decir que eso lo dice la ley de manera taxativa. No se extraña la manera alegre que el ministro de Administración Pública emitió esa consideración. Nosotros hemos sido coherentes. Durante mucho tiempo hemos dicho que hay que tanto la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo como el Ministerio de Administración Pública, como los entes que participan y tienen una labor de jerarquía en el sector eléctrico, deben de poner ya de manera definitiva el establecimiento de la naturaleza de esos órganos, sobre todo porque de cuando en vez se dan esas situaciones que no se dan en otros órganos reguladores como el sector financiero y demás, porque tienen otra dinámica, otras contradicciones y no son objeto de las situaciones que en la provisión del servicio lo somete a esas tensiones. Entonces hay que ser justo. Eso lo establece la ley. Otra cosa es la eficiencia o demás de la Superintendencia de Electricidad, todo lo demás que usted quiera decir, pero desde el punto de vista de que había base legal para hacer un aumento, la había.
o sea, desde el punto de vista de su base legal y normativa, la había. Y nosotros asumimos generalmente este tipo de comentarios, aunque sepamos que no va a ser entendido y que es un tema espeso, complejo, no todo el mundo lo entiende, y los que lo entienden a veces no lo quieren entender, y por lo tanto te genera malquerencias. Pero ciertamente se eliminó una discrecionalidad, y eso también lo tengo que reconocer, porque había muchos emolumentos que se daban fuera de lo establecido salarialmente, que no solamente era discrecional, sino que era mucho más ahí, y que persiste en otras instituciones del sector. Entonces creo que el Ministerio de Administración Pública y la consultoría jurídica y los demás órganos e instituciones del sector eléctrico deben de sentarse para establecer las naturalezas de los órganos, cuál es la verdadera naturaleza, qué régimen le aplica y todo, y que esto quede muy claro para evitar estas situaciones que se dan, porque lo habíamos hecho esa llamada sobre la base legal y como que no se entendió, tú sabes, la equivalencia con los sectores, ¿sí? Me decía. Tú lo explicaste en algún momento muy bien. Lo que pasa es que como coincidió que salió a la opinión pública el aumento. Sí, porque hay una guerrita por debajo, esas noticias. Con el aumento de la tarifa. Entonces, obviamente que ahí se generó el debate en torno a que, bueno, mientras nos aumentan la tarifa, los ejecutivos se suben el salario. Y el otro tema que también tú lo has explicado muy bien, porque hay que decirlo, que tiene que ver con la reducción de las pérdidas, la disminución de los gastos operativos y todo eso. No, y sobre todo la participación vamos a decir, la eficiencia que ha tenido la Superintendencia de Electricidad para regular esas situaciones que tienen, y por ejemplo para hacer todas las acciones y compromisos que hizo dentro del pacto eléctrico. Eso sí debiese verse. La eficiencia o no, eso es otro tema que pudiéramos ver, y creo que es la tarea pendiente del sector público en general, que más que mirar a veces el tema de los salarios, es quién ocupa las posiciones, la idoneidad de esa gente, la equidistancia y la disposición de cumplir los principios que orientan a los órganos reguladores, señores. Eso es importante. Y todo lo demás, o sea, cumple, no cumple. Esa es la parte que el MAP también sí está llamado a presentar esa eficiencia en el análisis de la funcionalidad de los empleados públicos, el cumplimiento de otros requisitos, porque si a eso vamos, señor ministro del MAP, ¿cuál cumple la ley de escala salarial? Y usted lo hace ahora, después que el escándalo está puesto, y está puesto, quién sabe, animado, ¿por qué? Porque no lo hizo en el momento que se produjo ese aumento que hace mucho tiempo es. Llévame, Cundo, llévame.